Y le damos la bienvenida a la señora Frida Aragón, que está allí en México, un hermoso país, y es una hermanita nuestra, ¿no? Una hermanita mexicana. ¿Cómo está, Frida? Claro. Encantada, Sandra, de poder saludarte ahora el miércoles, y por supuesto a toda la gente maravillosa que nos está escuchando a través de la magia del silencio. Bien, bueno, les contamos que ocasionalmente estás hoy miércoles, que a partir de la semana próxima vas a volver los martes, solo que bueno, la locutora se tomó el martes, se tomó Franco el martes. Un buen y merecido descanso. Sí. Claro, un buen y merecido descanso. Así. Excelente. Sí, pues sí, encantada de poder estar en este día, como siempre, y hablar de un tema que me parece como importante dentro de todo lo que estoy hablando cada día, el tema de los sentimientos, de las emociones. Así que, bueno, pues hablaremos hoy de un poquito de esa expresión de las emociones y de los sentimientos. Un hermoso tema que, bueno, cuando me dijiste que ibas a hacer ese tema, después me quedé pensando, ¿no? Que tiene estar muy relacionado también con la palabra, ¿no? O sea, cómo expresamos, cómo decimos a veces nuestros sentimientos. Así que, bueno, te escuchamos. Claro, pues sí, es un tema bien importante también estar consciente. A veces, como en el lenguaje común, nos referimos tanto a emociones como sentimientos como una misma palabra. En realidad, dentro de distintas corrientes psicológicas, el tema de sentimientos y emociones no es igual. Es decir, una emoción puede referirse únicamente a la parte de sensación. Se produce una sensación en el cuerpo, lo cual va a derivar en una emoción, y esa emoción va a tener el nombre de un sentimiento. Y es bien importante que identifiquemos entonces ese sentimiento ya como un concepto ya determinado, ya cuando pasó por un proceso mental en donde dice, ya, lo que me siento es enojada, lo que me siento es triste. Antes de llegar a esa racionalización de la emoción y de la sensación, antes de poder contar qué es lo que estoy sintiendo, pues obviamente puedo estar teniendo una serie de sensaciones en mi cuerpo físico y emocional, que es importante, sobre todo desde pequeños, que las personas que nos eduquen nos ayuden a concretar y a ponerle palabras a esa emoción o a esa sensación que yo tengo. Entonces, dentro de corrientes de la psicología, como por ejemplo, yo te puedo hablar de la que yo estudié, que es psicología gestal. Hablamos de que hay 5 sentimientos básicos que dentro de gestal llamamos materia, que es amor, tristeza, enojo, alegría, que a partir de esos básicos, los sentimientos que pueden estar conectados a ellos, ¿no? A lo mejor podemos hablar de arrepentimiento, de culpa y demás, pero los básicos, los que hablamos como básicos, son estos 5. Pero para llegar a concretar eso, siempre es importante ponernos en contacto primero con las emociones y sensaciones que tengo en mi cuerpo, porque eso me van a ayudar a decir cómo me siento. Cada vez más, a lo mejor por los tipos de cambios que hemos vivido a nivel mundial, cada vez más yo estoy viendo el fenómeno, incluso desde que daba clases en adolescentes, me pasaba que era difícil concretar qué sentimiento tenía yo o qué emoción tenía yo. Era común que yo preguntara a lo mejor a una persona, ¿y cómo te sientes?
Entonces era como una gran pregunta el decir cómo te sientes, como que cómo me siento, pues me siento bien o me siento mal, pero yo quería saber más, y en la técnica de Theta Healing, de hecho, indagamos hacia esa parte, a decir cómo te sientes con esto, cómo te hace sentir tal o cual cosa, porque de esa manera estamos ayudando a que la persona reconecte con sus propias emociones, sensaciones, y por lo tanto le ponga un nombre a eso que está sintiendo. Entonces lo primero es identificar cómo me siento, y entonces en cómo me siento puedo decir, bueno, creo que no sé cómo me siento, porque hay muchas personas que inmediatamente pueden referir, es que no sé cómo me siento, ¿cómo quieres que te diga que me sienta? Entonces es cuando decimos, bueno, ok, si no sabes cómo te sientes en realidad, vámonos un poquito atrás, vámonos a la sensación, vámonos a qué dice tu cuerpo. Entonces, a ver, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Se siente, tiene una sensación agradable o desagradable? Entonces, cuando ya empezamos a ponernos en contacto y una persona dice, no, pues es una sensación muy agradable, ok, entonces, ¿cómo te sientes? Y cuando pasamos entonces a esa parte de hacer consciente, ¿qué es lo que está pasando en mi cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando con toda la serie de emociones y sensaciones? Entonces yo puedo decir, ya, entonces sí, me siento muy alegre, muy feliz, me siento con una alegría desbordante. Entonces ese sería como el primer paso para poder decir, ¿qué? Entonces ahora yo ya puedo expresarlo de una forma que esté congruente con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Que hay muchas personas que en automático, cuando las saludas, las encuentras en la calle, oye, ¿cómo estás? Bien. En automático es la respuesta bien. Pero ¿qué pasa con el resto de su cuerpo físico? Resulta que su cuerpo físico, no está tan bien. A lo mejor hay energía de cansancio, a lo mejor hay energía de preocupación y demás. Entonces, de pronto, el sentimiento va dejándose a un lado. ¿Y cómo fue que pasó eso? ¿Qué es lo que llevó a una persona a dejar ese sentimiento a un lado? Pueden haber sido muchas situaciones, que regularmente en Theta Healing hablamos que pueden estar conectadas a la niñez, a experiencias de edades muy tempranas. De hecho, en la técnica de Theta Healing hablamos de que dice la fundadora de la técnica, Diana Steiger, que una persona, un niño, dentro de los 0 a los 6 años, en ese lapso de tiempo ya adquirió todos los conceptos habidos y por haber, que van a regir incluso su vida futura, todos los conceptos en relación a los sentimientos principales y a todo lo que está conectado a esos sentimientos, es decir, todas aquellas, ese significado que cada familia o que cada persona puede tener en cuanto a un sentimiento, ese significado va a surgir o va a derivarse en una creencia. Entonces, es decir, si una familia, el concepto que tiene de amor es que el amor es sufrimiento, por lo tanto ya ahí hay un concepto y ese concepto se convierte en una creencia. Y la persona que es educada dentro de ese núcleo familiar con ese concepto de amor, entonces va a seguir creyendo que el amor es sacrificio, el amor es dolor, o el amor es sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, estos 6 años de vida que habla Diana, en esos 6 años una persona ya adquirió todos los conceptos que van a regir su vida futura. Es decir, que si hay un concepto erróneo del sentimiento, entonces va a haber una dificultad, por ende, de expresar ese sentimiento. No va a haber una congruencia, porque la persona tiene un concepto erróneo de lo que es el amor, o lo que es el miedo, o lo que es la tristeza. Entonces
Entonces, en muchas culturas, yo te puedo hablar de que se ve mucho esto en la cultura mexicana, es que el enojo no es bien visto. El enojo es un sentimiento que es así como, no, una persona que está dentro de este ámbito espiritual, no, ya está muy avanzado, ya no puede enojarse. Y en muchos ámbitos de la vida es como, no, o sea, si eres una persona madura no tienes por qué enojarte. Sin embargo, nos olvidamos que estos sentimientos básicos de los que hablaba al inicio son nuestros sentimientos con los que venimos en nuestro paquete humano. Todos los traemos. Sí. ¿Por qué los tenemos que controlar? ¿De dónde se deriva esa idea de que está mal enojarse? ¿O está mal estar triste? ¿O no tienes por qué estar triste? Entonces el enojo regularmente, como te decía, hablo de la cultura mexicana, el enojo es una de las emociones que más se reprime, porque no está bien visto enojarse, no, eso es de personas que son inmaduras, de personas que no saben controlar sus emociones. Y entonces el enojo se reprime. Y cuando se reprime el enojo, se reprime la tristeza, o se reprime la alegría, ¿qué pasa? Que de pronto, decimos en Theta Healing, hay una intoxicación de una emoción en el cuerpo. Y con ello, de un sentimiento en el cuerpo. ¿Y eso en qué va a derivar? En una enfermedad posterior. Pues sobre todo en caso del enojo, bueno, pues entonces hay represión del enojo y entonces hay más casos, por ejemplo, a lo mejor de enfermedades biliares, de enfermedades a lo mejor del hígado, a lo mejor de vesícula. ¿Por qué? Porque el enojo no se expresa, pero se va a algún lado. Y regularmente, ¿a dónde se manda? Al cuerpo. Y el cuerpo humano no es receptor de estos sentimientos. ¿Me explico? Sí, Así que de pronto, interesantísimo. Una persona, de acuerdo al significado que le dé o que haya adquirido en la niñez sobre esos sentimientos, así es como va a actuar en su vida con respecto a esos sentimientos. Entonces hay personas que pueden decir, no, está muy mal estar triste, no es bueno estar triste, siempre tengo que estar optimista, siempre tengo que estar con una sonrisa en la boca, aunque por dentro esté muy mal, pero siempre tengo que estar haciendo esto. Y entonces cuando una persona cae en eso, es cuando empieza un desequilibrio. Hay un desequilibrio, porque no se está expresando el sentimiento. O de pronto a lo mejor esa persona aprendió que si expresaba sus emociones, lo herían, se aprovechaban de él o de ella. Y entonces empieza a dejar de expresar esas emociones, esas sensaciones y por ende esos sentimientos. Vos sabés que ¿Sí? Pensaba cuando estabas justamente hablando de todo esto que a veces reprimimos y desde chicos, ¿no? Empezamos que a veces, bueno, con todos los patrones de nuestros padres también, ¿no? Que vamos escuchando y heredando. Al varón, ¿viste? En los países donde hay mucho machismo, al varón a veces... No te escucho, Sandra, ahí te perdí la... Sí, te decía que en algunos países que son muy machistas, a veces se le dice al varón, por ejemplo, que no llore, porque el hombre no llora, eso no es de hombres. Entonces a veces, viste, que ya de chiquititos, ¿no? Entonces ya desde niños empiezan a reprimir lo que es la emoción del llanto, que no tiene nada que ver, porque por más que sea hombre, tiene tanto derecho a llorar como la mujer, ¿no? Y expresar sus sentimientos y emociones. Así es, claro, y esto que dices es bien importante, porque no es fortuito que de pronto, sobre todo en esta parte de Centroamérica, lo que es México, todo el área de Centroamérica, los índices de enfermedades cardíacas es más alta en varones. ¿Y esto por qué es? Porque reprimen la tristeza, reprimen el llanto, ¿no? Debido a las culturas, a las distintas culturas. Entonces, como te digo, la expresión de pronto de estos sentimientos
va a estar muy conectada a la creencia que cada familia tenga acerca de esos sentimientos. Desafortunadamente no tenemos un concepto como igual todos los seres humanos de amor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el amor es uno de los sentimientos que va a ser totalmente genético. ¿Qué es lo que piensa acerca del amor? Yo te puedo hablar de mi familia en particular, y entonces en mi familia el amor se ve como que si vives el amor, puedes caer en una locura, o sea, pierdes la razón. Claro. Entonces es mejor reprimir el amor. Puedes vivir un 50% de amor, está bien, pero no un 100%, porque eso va a hacer que pierdas el control. Esa es la creencia con la que yo crecí acerca del amor. Mira. Entonces, pues, una persona de adulta no entiende por qué no puede tener a lo mejor una relación amorosa plena. ¿Por qué? Porque si hay algo en su cabecita ahí que diga, no, el amor me va a volver loco, me va a hacer que pierda la razón, me va a hacer que yo me olvide de mi familia, me olvide de mi trabajo y ande como loco enamorado de alguien, entonces mejor lo reprimo. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo mismo en torno a los otros sentimientos. Si el amor, por lo tanto, de pronto es visto como, bueno, yo amo y me golpean, porque así fui educado de niño, entonces, obviamente que relaciono amor es abuso. Y entonces ahí tienes a tantas mujeres viviendo, sobre todo mujeres, pero no hablo de solo mujeres, sino también hombres, viviendo una situación de abuso, porque resulta que en su inconsciente se grabó que el significado de amor es igual a abuso. Es verdad. Entonces, claro, tú no te explicas, pero ¿cómo puede aguantar esa persona tanto abuso? No es posible. Claro, lo aguanta porque en su inconsciente está recibiendo amor. Claro. Y entonces, claro. ¿De dónde viene eso? Bueno, de sus experiencias infantiles, en donde su mamá, que se supone que era la persona que más lo tenía que amar, lo golpeaba. Y entonces dijo, en su inconsciente dijo, esto es amor. O sea, esta es la forma de manifestar amor. Entonces esa persona de adulta dice, venga, yo recibo todo lo que sea, porque esto es amor. Y entonces así crecemos con conceptos erróneos de los sentimientos. Y esto de pronto va a hacer que esos conceptos erróneos hacen que una persona entonces como que su radar esté mal calibrado, porque de pronto no está captando la señal adecuada de ese sentimiento, y está trayendo a su vida personas, situaciones que les están generando mucho daño, o a lo mejor situaciones en su vida que son sumamente desagradables, pero que por ese sentimiento, por ese concepto del sentimiento, lo está generando en su vida. Entonces, de pronto, recién atendí a una persona, a una mujer que tuvo una infección fuerte de vías urinarias, con cálculos en los riñones. Y cuando hablamos en Theta Healing de esta situación física, es porque hubo una represión del enojo. Es como si la ira se guardara, y el lugar favorito en donde se guarda la ira son los riñones o el hígado. Entonces, cuando conversábamos con esta persona, esta persona llegó a concluir que desde pequeña su madre le dijo que las mujeres no tenían que enojarse, que las mujeres siempre tenían que estar aguantando todo, porque eso era como prácticamente la misión de vida de las mujeres. Entonces, cuando ella llega a esa claridad de dónde se originó todo, ella se ha dado cuenta que toda la vida se ha reprimido el enojo, que cada que se enoja inmediatamente lo guarda. ¿Por qué? Porque en su interior aprendió de que si ella mostraba el enojo, a lo mejor la iban a dejar de querer, a lo mejor ya no le iban a dar amor. Entonces, esto es cuando entra como
esta parte también de reprimir el sentimiento cuando entra el juicio. Claro. Cuando se reprime el sentimiento, cuando yo de pronto me reconozco que algo está mal, por ejemplo, a lo mejor yo siento mucho enojo porque quedé de charlar con alguien y llegó tarde y demás, y de pronto siento enojo, pero en ese momento en que pasa por mi mente para darle el significado de sí, esto es enojo, en ese momento es detenido por el juicio. Y entonces el juicio, ¿qué pasa? Que dice, no debería de enojarme, no debería de expresarle el enojo porque va a pensar que soy una persona inmadura. No debería de estarme enojando porque me voy a ver como alguien infantil. Entonces entra el juicio e inmediatamente la expresión del sentimiento se detiene. ¿Y esa persona qué pasa? Se sintió muy enojada porque llegó tarde la otra persona a la charla, pero no se lo dice. Y lo recibe con una sonrisa. Mira. Ay, ¿cómo estás? Perdóname que llegué tarde. No te preocupes, no pasa nada, no hay problema. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Se guardó el enojo, se guardó la emoción. Y lo mismo con las otras emociones. Vamos a hablar también de una emoción tan hermosa, de un sentimiento tan hermoso como el amor. Una persona puede decir, oye, que estoy enamorada de esa persona, pero resulta que esa persona a lo mejor tiene una pareja, e inmediatamente yo digo, no puedo sentir esto, porque me voy a sufrir, me van a ver la cara, estoy engañando, soy una mentirosa. E inmediatamente, ¿qué pasa con esa emoción? Se reprime. Y pueden surgir otros sentimientos conectados a eso, como la culpa, el arrepentimiento. Cuando simplemente el sentimiento es, lo reconozco y lo siento, y me valido con sentirlo. Y si hay algo que me está generando incomodidad, es, busco ayuda. ¿Qué hago con este sentimiento? Si es un sentimiento repetitivo, bueno, entonces lo puedo trabajar. Puede haber opciones para liberarlo, pero no lo guardo, porque si lo guardo, entonces no solo me estoy invalidando a mí mismo, sino se va a generar mucho dolor en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, energético, etcétera, que va a estar bloqueando mis emociones. Y es cuando una persona te puede decir, es que no voy a expresarlo porque no quiero que me rompan el corazón. Ya me lo han roto otras veces, entonces no lo voy a hacer porque me va a pasar lo mismo, me va a causar dolor. Y ahí es donde viene esto, el dolor de expresar, el dolor de decir, de poder decir, sí, si estoy enamorado de él, pues ni modo, me enamoré de alguien que tiene pareja, bueno, ok, me enamoré. Y ya. Sí, vos sabés que ni hablar con el tema de las culturas, ¿no? Las distintas culturas y creencias que tiene cada una diferente. Los otros días me sorprendió un video que vi justo en internet donde una jovencita, una niña, habrá tenido 15 años, 16, mostraba y contaba todo el proceso en la zona de Jujuy, todo el proceso de los tejidos que hacen, ¿no? Desde que le sacan la lana a la oveja hasta hacer una manta, una colcha. Y en eso que iba contando, en un momento dijo que ellas tienen que aprender a hacer todo esto, porque si ellas no aprenden, no se pueden casar. Entonces, claro, yo me quedé ahí, viste, como tildada, digo, ¿cómo que no se puede? O sea, tienen que seguir la tradición. La tradición es aprender a hacer todo ese proceso, vivir de eso, aprender a hacer los teñidos y los tejidos y todo, para que ellas después se puedan casar. Porque si no saben hacer eso, ellas no se pueden casar, no las eligen para mujer. Claro, y eso es súper fuerte porque entonces también el concepto de amor, el concepto de amor está nulo. Y condenadas, Frida, condenadas desde que nacen prácticamente. O sea, nacieron ya con una condena prácticamente. O sea, ni hablar si no les gusta. O sea, si no les gusta hacer eso, no importa, lo tienen que hacer igual, porque si no, no se pueden casar. O sea, que digo yo, ¿qué concepto?
Y entonces, claro, eso va pasando de generación en generación. Terrible. Y entonces, terrible. aunque una de esas generaciones, por ejemplo, ya no continúe la tradición, de todas maneras esa información ya se tiene en los genes. Entonces, Sí. toda la información de estos sentimientos básicos ya vienen en nuestros genes. Entonces, necesitamos ver hacia atrás un poco, hacia nuestras generaciones pasadas, porque si una de ellas o uno de ellos vivió estos sentimientos como con un prejuicio, con una tradición mal entendida, etcétera, entonces hay una parte de mí que lo tiene. Claro. Y entonces ahí es donde yo puedo hablo desde la que yo trabajo, que es Theta Healing, que Sí. desde ahí se puede liberar, se puede como transformar eso que yo aprendí, que le sirvió a muchas mujeres incluso para sobrevivir, Claro. o a muchos hombres también para poder mantener su estatus. Sin embargo, es importante como, por ello, como resignificar todo esto que yo aprendí y poder pedir, siempre en Theta Healing hablamos, yo no te voy a enseñar a ti, Sandra, la definición más elevada de lo que es el amor o mi definición de amor, sino que siempre se la pido a la energía más elevada de la creación, Claro. que es lo que llamamos nosotros creador de todo lo que es. Es ese concepto el que yo quiero tener, no el concepto de una familia, no el concepto de otra familia, no el concepto que viene en la RAE, ¿no? Sino quiero el concepto de la más alta vibración, para que yo accione desde esa energía, desde que el concepto de amor sea el amor. No el amor es sufrimiento, no el amor es golpes, no es violencia, Claro. sino el amor es el amor, punto. Sí, ¿no? sí. Y desde ahí poder accionar en mi vida. Frida. Esto se me hace como algo muy importante. Sí, sí. Sí. Y te quería consultar a través de la técnica Theta Healing, ¿se puede, que seguramente que sí, a lo mejor habrás tenido algún caso o no aún, del bullying, por ejemplo, en los adolescentes? Viste que está tan marcado hoy por hoy el bullying de decir, bueno, que un grupo de adolescentes esté permanentemente ofendiendo a otro, y viste que los chicos caen a veces en depresión o no quieren salir, se encierran. A través de la técnica, ¿se puede ayudar también a los adolescentes en estos casos? Claro, totalmente, totalmente. De hecho, cuando son desde niños a adolescentes, hablamos en Theta Healing que el porcentaje todavía de responsabilidad de sus acciones, de sus mismas creencias, va a ser un porcentaje también determinado por la relación con los padres. Entonces, Bien. realmente tenemos que trabajar con los padres. De hecho, más o menos hablamos de un adolescente entre los 13 y los 15 años, habla Bayana de que el porcentaje de responsabilidad que todavía tienen los padres ahí en ese momento es entre 60 y 70%. Claro, Es claro. decir, que el trabajo no se va a hacer con el adolescente solamente, Bien. sino con los padres. ¿Por qué? Porque en cuestiones de bullying, por ejemplo, hay implícitas creencias de ataque por un lado, ¿no? Sí. Y por el otro también hay creencias de no saber cómo poner límites ni pedir ayuda. Claro, claro, sí. Entonces, esto se va a aprender desde la familia, desde los padres. A lo mejor un niño que está viviendo, un adolescente que esté viviendo bullying, puede ser que esté viviendo también un caso, su madre, de abuso por parte de su padre, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. O sí. haya vivido en la línea genética casos de abuso, y alguno, los dos padres o uno de ellos, no sepa poner límites. Y eso lo va a recrear el adolescente. Regularmente hablamos de que cuando un niño o un adolescente, todavía hasta los 17, 18 años, todo lo que presente en su vida cotidiana, ya sea enfermedad física, emocional, en este caso algún asunto en la escuela,
va a recrear Bien. el niño para que los padres sanen. Es como que inconscientemente lo recrea para sánalo en ti. Entonces todo lo podemos trabajar en teta, pero presente si no es trabajo con los padres. Recién también el fin de semana, por ejemplo, estuvimos ofreciendo terapias gratuitas acá de Theta Healing, y entonces vi a un adolescente que estaba precisamente pasando por el caso de bullying en la escuela. Incluso un maestro trató de abusar de ella, y era una situación muy difícil, la chiquita de 11 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que la familia se le vino encima a la niña, lejos de apoyarla. La familia, porque supuestamente no había puesto límites con el maestro y con los compañeritos que la molesta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo en ese caso lo que hice fue un trabajo energético con la niña, muchas obligaciones, la limpié y demás, pero le dije, quiero hablar con tu madre, la que va a trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Que trabajamos y la madre... Hola. Hola. Además, no solo eso, sino que había sido abusada por el mismo papá de la niña, ¿sí? La mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es, en este ejemplo, te hablo claramente de cómo la creencia que ella tenía en realidad era que ella creía que para amar y ser amada necesitaba aguantarlo todo. Claro. Todo. Claro. Y cuando hablo de todo, es todo. Sí, lo habido y por haber, aunque a ella no le gustara. Y ella creció así, que tenía que agradar a los demás y hacer todo lo que quisiera, así fuera algo que ella fuera en contra de su voluntad. Claro, sí. ¿Y cuántos Entonces casos su habrán chiquita, sido? exacto, su chiquita estaba reproduciendo eso, Claro. para que la madre lo trabaje. Uh-huh. Y así es como trabajamos en la técnica de Theta Healing, así es como promovemos. El trabajo es con los padres, porque los padres somos los que tenemos de pronto esta capacidad de poder ya tener como un poco más de, entre comillas, madurez para poder enfrentar lo que haya que enfrentar. Si hay dolor que sacar, hay dolor que sacar, pero el chiquito no tiene todavía esa capacidad. Claro. Por lo tanto, al chiquito solo le vamos dando apoyo, pero el trabajo mayor es con los padres. Sí, es verdad eso, es verdad. Así es. Okay. Bueno, la verdad que hermoso todo lo que nos has transmitido en este programa, estuvo imperdible. Pero Okay. bueno, lo maravilloso que estamos grabando. De hecho, yo te iba a pedir, sí. De hecho, yo te iba a pedir para cerrar el espacio, sí. si contamos con otros 3 minutitos para hacer un ejercicio energético. Buenísimo. Para la gente que nos está escuchando, que es un ejercicio que yo te... A ver, porque se está cortando la comunicación. Hola. Hola, ¿me estás escuchando? Every day you fall, everything's in filter. You don't need a reason. Let the day go on and on. Every summer sun.
Y aquí volvemos a retomar la comunicación con Frida Aragón, que bueno, nos va a guiar, va a realizar un ejercicio. Frida, ¿qué vas a compartir con nosotros? Así es. Así es. Es un ejercicio que va a ser un ejercicio enfocado a que tú sanes alguna parte de tu corazón que tú sentiste que posiblemente se rompió tu corazón, o que te hirieron tanto que sentiste que se rompió tu corazón. Y este ejercicio te voy a pedir que cierres tus ojos, en donde quiera que tú estés, cierres tus ojos y puedas pensar en algún evento en tu vida que te hirió demasiado, que te provocó esta sensación de sentir que te rompió el corazón. Puede haber sido la pérdida de alguien, algo, puede haber sido a lo mejor el que no te hayan correspondido como tú querías, a lo mejor una separación. Tómate solamente un par de segundos e identifica ese evento. Y en este momento voy a pedirle a la energía del Creador, y te pido permiso, si tú quieres recibir esta sanación, lo puedes hacer dando tu sí verbal. De todo lo que sane esta parte de tu corazón, que sane tu corazón roto en este evento que tú estás sintiendo. Gracias, Creador, hecho está, hecho está, hecho está, y que llegue esta energía hacia aquellos que están escuchando y que dijeron su sí. Simplemente el Creador se va a encargar de hacerlo, y yo soy testigo de que esta energía está llegando. Respira mientras estés haciendo el ejercicio, y que el Creador libere cualquier emoción, sentimiento que se haya quedado detenido ahí, de tristeza, dolor, rabia, cólera, impotencia, y que toda esta energía se vaya a la luz del Creador y recibas este consuelo y recibas esta sanación a tu corazón, en donde se reestructure, se recree tu energía. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Voy a pedirte que des una respiración bien profunda. Y cuando tú estés listo, lista, abras tus ojos. Vas a respirar normalmente y simplemente agradezco que te hayas dado la oportunidad de recibir esta energía del Creador, sabiendo que todo aquello que tú viviste tuvo un sentido, y que ahora permites que la energía divina la transforme. Esto ya no está en tu vida. Así que bueno, agradeciéndote, obviamente, Sangha. Gracias, Frida, gracias. Estuvo bellísimo, bellísimo. Realmente se sintió. Se sintió bien fuerte. Obviamente los tiempos del Creador son rápidos aquí en radio, así que ya lo creo. Aunque pareciera el tiempo muy corto, pero es un tiempo que en otros planos es mucho, así que espero que te haya servido el ejercicio. Y bueno, como siempre, agradeciéndote, Sandra, deseándote a ti y a todas las personas que nos escuchan un excelente resto de semana, y nos escuchamos la siguiente vez por este medio. Si quieres hacerme cualquier consulta, puedes buscar
Conciencia en Teta en las redes sociales o bien el correo electrónico gmail.com y ahí me encuentras. Bueno, hermosísimo, la verdad que el programa, cada programa se está haciendo así como más picante, ¿no? Me encantan, sí, de verdad. Así que bueno, feliz y agradecida de todo lo que enorme. de todo lo que vas brindando y compartiendo. Así que bueno, gracias Frida, vos también, que tengas una hermosa semana, fin de semana, y bueno, y nos reencontramos el próximo martes. Próximo martes. Bueno, abrazo enorme. Muchas gracias. Besos. Gracias. Chao, gracias a ti. Gracias.